Ahí sí. Uy, menos mal me avisaron, casi se me olvida. Ya, recapitulando para que quede en la grabación, el ciclo celular es una serie de pasos, ¿cierto? Que ocurre durante toda la vida de una célula eucariota, ¿ya? Es una serie de pasos en donde ocurre un desarrollo de la célula que se va preparando y realizando distintas fases para llegar a dividirse, ¿ya? Una vez la célula se divide, vuelve a repetir el ciclo y así durante toda su vida, ¿ya? El ciclo celular se divide en dos fases principales, que es la interfase, que es todo el periodo que está entre la fase de la división, que es la fase M, ¿ya? La interfase, por su lado, tiene tres fases pequeñas, o sea, tres mini fases dentro, que en este caso es G1, la fase S y la fase G2, ¿ya? Em, la fase M puede ser, es como la división propiamente tal, donde aquí la célula se divide, ¿cierto? Forma dos células, puede formar o dos células, como es en la mitosis, ¿cierto? Que son iguales a la célula madre, o puede dividirse dos veces sucesivamente, ¿cierto? Sin entrar en interfase de nuevo, llegando a formar cuatro células hijas que son distintas entre sí, que eso es la meiosis, ya es la fase M incluye para ambas. La duración del ciclo celular es variable y ¿de qué depende? Del tejido, o sea, de la célula. Hay células que completan su división en 7 horas, como las células de la boca, pero hay otras que se demoran años, como puede ser las células cardíacas, por ejemplo, que tienen que recurrir a otros mecanismos, ¿ya? Así que eso es como lo más importante. En la fase S, mira, pensemos lógicamente para que no se les olvide, en la fase G1, ¿ya? Nosotros vamos a tener, pensemos que la célula que está acá, voy a dibujar acá, esta célula tiene, voy a hacer algunos organelos, tiene un núcleo, tiene, no sé, un retículo y tiene, no sé, una mitocondria, ¿ya? Yo a partir de esto tengo que generar dos células que van a ser iguales a esta, o sea, con un núcleo, con una mitocondria y con un retículo, por ejemplo. Por ende, lo primero que tiene que hacer la célula en G1 es duplicar todos los organelos y su tamaño. O sea, va a aumentar de tamaño al doble, aproximadamente, ¿ya? ¿Por qué al doble? Porque así cuando yo lo divido, me va a dar la mitad, que es el tamaño real de la célula, ¿cierto? Entonces, su tamaño aumenta el doble y duplica todos sus organelos. O sea, si tenía una mitocondria, ahora voy a tener dos, ¿cierto? El núcleo se ve después, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenía un aparato de Golgi, creo que dije eso, voy a tener otro por acá. Si tenía un parte centriolos por acá, ahora voy a tener otro más, ¿ya? Si tenía un lisosoma, ahora tengo dos y así, los duplica. Eso es lo más importante que ocurre en la fase G1. En la fase S, que es como la de las más importantes en este caso, voy a limpiar acá. En la fase S lo que ocurre es que se duplica el material genético, ¿ya? Entonces, fase S, se duplica el ADN, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Para que lo entendamos. En la fase S, ¿ya? Nuestro ADN, recordemos que es una doble hebra, ¿cierto? O sea, yo voy a dibujar aquí la hebra. Tengo una hebra que está así, ¿cierto? Era un poquito más chica. Y tengo otra hebra de ADN, que están enrolladas en esta estructura que se conoce doble hélice, ¿ya? Ahí tengo mis dos hebras de ADN. Yo a esta hebra azul le voy a colocar un 1 y a esta hebra negra le voy a colocar un 2, ¿ya? Se enumeran de 5' a 3', pero eso, esto solo para ejemplo para que las entendamos. Cuando yo duplico el ADN, lo que ocurre, voy a colocar aquí la fase S, entonces, ¿qué ocurre? Es que yo voy a separar estas hebras. Yo voy a tener mi hebra negra por acá y voy a tener mi hebra azul por acá, ¿ya? Cuando se separan, voy a anotar el número de las originales, ¿ya? Lo que ocurre es que se van a empezar a agregar nucleótidos, ¿ya? A la negra y al azul,
pero para formar la hebra complementaria, porque estas dos hebras, la gran característica que tienen es que son complementarias, como que en sus bases nitrogenadas, que es uno de los componentes de los nucleótidos, ¿ya? Entonces es como que esta tiene una información que complementa la información de acá, así como si vamos viendo como cada segmento, tenemos la hebra complementaria, que es complementaria por lo mismo, por eso están unidas también. Entonces lo que ocurre es que yo, a partir de una de las hebras, voy a empezar a formar la hebra complementaria. O sea, para la hebra 2 voy a formar una nueva hebra azul a partir de esta, ¿ya? Que va a ser la hebra 1. Le voy a poner un prima, aquí un guión, o sea, un tilde. No sé cómo se llama esto. Ya, un esto, ¿cierto? Y a la hebra 1 voy a crear otra hebra complementaria que sería la hebra 2, ¿ya? Entonces aquí lo voy a hacer tal que así. Entonces así duplicamos el ADN, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo como lo dupliqué, o sea, generé el doble de ADN, sé que yo normalmente tengo de ADN una unidad que se conoce como 2C, donde C, que lo vamos a ver ahí, significa el ADN en 23 cromáticas, ¿ya? O sea, el ADN en un juego cromosómico, y lo vamos a ver más en detalle. Pero esto es como una definición básica. Entonces, ahora, después de la fase S, yo voy a tener el doble, porque tengo dos, es como que agregué una hebra completa de ADN extra, ¿ya? Entre la 1' y la 2' ya, ahí generé una hebra más, así como un ADN más completo. Por ende, aquí yo voy a tener entonces el doble, 4C, ¿ya? Eso significa que se duplica el material genético. ¿Se entiende? No, esto no era, ahí sí. ¿Ya? Eso es la duplicación del material genético. Y luego en la fase G2, lo único que ocurre es que primero hay aquí un punto de control que revisa que esto haya ocurrido bien, ya que no hayan errores en la duplicación del ADN. Y la célula termina de crecer otro poquito más y de preparar sus mecanismos genéticos y preparar sus proteínas para empezar a dividirse en la fase M, ¿ya? Eso es lo principal del ciclo celular que tienen que saber. Fase G1, se duplican los organelos y la célula duplica su tamaño. Fase S, se duplica el ADN. Fase G2, la célula revisa que todo esté bien y se prepara para dividirse. ¿Ya? Eso es lo más principal. Para entender el concepto de ploidía bien y de cantidad de ADN, primero tenemos que echarle un pequeño repaso a lo que es la compactación del ADN. Nosotros ya hablamos de esta doble hélice de ADN, ¿cierto? Que es la hebra normal que todos conocemos, ¿cierto? Y nosotros vamos a empezar a enrollarlo. Esto se va a enrollar en una proteína que es igual que un yoyo, ¿ya? Que se conoce como histona. Esta es mi proteína. Entonces, mi hebra de ADN que va a estar por aquí, mis dos hebras, ¿cierto? Así, se va a empezar a enrollar y va a dar casi 2 vueltas por proteína. Eso es como la primera organización, que es lo que vemos acá, ¿ya? En cada histona. Luego, cada histona se va a agrupar en paquetes de 8, o sea, aquí, 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 y aquí, aquí, y debajo, ¿cierto? Que va a estar ahí 8. Se va a agrupar en estos paquetes, en donde 8 histonas forman un nucleosoma. El nucleosoma es la unidad básica de la cromatina, ¿ya? Ahora, la cromatina es una hebra de ADN compactado mediante nucleosomas. Es que aquí ya son hebras más grandes, que estos son hebras de cromatina. Como el núcleo de una célula normalmente se ve así. Imagínense que este es el núcleo, ¿ya? Tono azul. Entonces el ADN se ve algo tal que así. Se ven como hebras de cromatina simplemente, con grumos, algunas zonas más condensadas, o sea, más apretadas que otras, etcétera. ¿Ya? Por acá lo mismo. Así se ve el ADN. Y entre medio voy a hacer el nucleolo, por ejemplo, ¿ya? Que se ve un poco más denso. Ahí está el nucleolo. Así se ve normalmente. Y es importante que esté en esta posición, que esté suelto, porque cuando está suelto yo puedo sintetizar proteínas, yo puedo como abrir las hebras de nuevo, yo puedo como extender estas histonas, y yo puedo, por ejemplo, de aquí empezar a sacar ARN para sintetizar proteínas.
Por eso normalmente el ADN está en esa forma, como de hebras, como esto, ¿ya? Ahora, ¿para qué yo compacto el ADN? Porque en la mitosis lo que ocurre en uno de los procesos es que yo tengo que llevar una mitad de mi ADN a un lado y la otra mitad al otro lado. Por ende, la única forma de yo poder mover mi ADN es condensándolo. Entonces, el ADN se empieza a condensar en una estructura que se conoce como cromosoma, ¿ya? Que es cromatina altamente empaquetada. Por eso se llama condensado, como que está todo con muy poco espacio entre cada hebra, formando esta X, que es un cromosoma, ¿ya? Bueno, un cromosoma doble en este caso, ¿ya? Por eso lo dibujo así medio como con a puras hebras. Es importante este cromosoma porque como está condensado, yo puedo moverlo. Si le uno un uso mitótico, por ejemplo, yo esto lo puedo arrastrar hacia otro lado, ¿ya? Hacia los polos, por ejemplo. Entonces, los cromosomas como tal solamente existen para poder moverlos. Por ende, solamente uno ve cromosomas como tal en la fase M, ¿ya? Por eso se compacta el ADN. Ahora, una última definición, la de gen, que nos va a servir para lo que viene después, es que dentro de esta hebra de ADN que vimos, el ADN tiene distintas zonas que codifican para distinta información. Por ejemplo, yo puedo tener esta zona de aquí que codifica para el color de ojos, por ejemplo. Esta de acá codifica para el color de pelo. em, Esta de acá codifica proteínas del sistema inmune, no sé, pueden ser millones de genes, ¿ya? Bueno, esos segmentos de ADN con información ordenada es un gen. Que un gen es un segmento de ADN que contiene información para producir proteínas o moléculas relacionadas con lo que se encarga, con su función, ¿cierto? La gran importancia de los genes es que estos son heredables, o sea, los genes que tiene mi papá me va a dar una parte de ellos mediante la herencia, ¿ya? Por eso son heredables. Eso es como lo más importante, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora para ustedes tres? Ahí sí. Bueno, entonces, como les decía, lo más compactado va a ser el cromosoma, ¿cierto? El... Entonces, ya viendo lo que es el cromosoma, lo único que tienen que saber de esto es, lo más importante, saber que un cromosoma es, bueno, la unidad de máxima compactación del ADN y está formado por una subunidad, o sea, como por un concepto que se conoce como cromátida, ¿ya? Que lo voy a anotar acá. Cromátida. Que es simplemente una cantidad dada de ADN condensado, formando que va a formar a un cromosoma, ¿ya? El cromosoma entonces puede ser simple o de una cromátida, ¿ya? O sea que esto sería una cromátida en este caso, o puede ser doble. O sea, por ejemplo, después de la fase S, ¿no? Yo tengo dos cromosomas. Tengo un cromosoma aquí, o sea, tengo una cromátida aquí y otra cromátida acá, ¿ya? Entonces aquí yo tengo dos cromátidas, una aquí y una acá, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Aquí tengo una cromátida y otra cromátida, la hermana, ¿ya? Todos los cromosomas tienen una estructura que une a sus pedacitos, que se conoce como centrómero, ¿ya? Que es una proteína simplemente que mantiene pegados estos segmentos de ADN. El centrómero, ahora sí, eh, existe un centrómero por cromátida, ¿ya? O sea, un cromosoma simple solamente tiene un centrómero, ¿ya? Pero cuando nosotros formamos cromosomas dobles, o sea, de dos cromátidas, aquí, ¿cierto? Estos centrómeros como que se fusionan y yo vuelvo a tener uno, pero este centrómero va a estar uniendo a las dos cromátidas, ¿ya? Entonces, en un cromosoma simple, que es el que tenemos acá, ¿ya? Tengo una cromátida, ¿cierto? Un centrómero, y en un cromosoma doble tengo dos cromátidas y un centrómero. Esto es importante, ¿ya? Que he visto que lo han preguntado. Centrómero, ¿ya? Eso por un lado. Perfecto. Entonces, eso es como lo importante. Ahora,
Pegado a los lados de un centrómero, indiferente si es en un cromosoma simple o doble, tenemos una región que se conoce como cinetocoro, ¿ya? Que son unas proteínas pegaditas al centrómero. Este cinetocoro es una región que permite que se una el uso mitótico. Y ahí vamos a ver lo que es el uso mitótico. Pero en resumen, es un microtúbulo, ya, o sea, citoesqueleto, que puede unirse al cinetocoro, pegarse así como una especie de caña de pescar. Así imagínense que como que la, este era el anzuelo, este el pescado, ¿cierto? El pez, y aquí tengo la cuerda de la caña. Entonces aquí lo pesca y lo puede arrastrar cuando se acorta este uso mitótico, ¿ya? Y eso permite, como esto está fijo, que el cromosoma se mueva, ¿cierto? Eso permite el movimiento de arrastre del cromosoma durante la anafase, por ejemplo, ¿ya? Ese es el cinetocoro. Me puso las cromatías hermanas. Ya. Ahora, ¿por qué tenemos cromosomas simples y por qué tenemos cromosomas dobles? El cromosoma simple es lo que nosotros tenemos normalmente, como todas las células de nuestro cuerpo. Todas están como cromosomas simples, así, ¿ya? Entonces son cromosomas simples. ¿Qué dijimos que ocurre cuando ocurre la fase S? Lo vimos recién. ¿Qué es lo que ocurre? El ADN, ¿cierto? Se duplica. Ahora, ¿cómo se expresa esta duplicación? En que yo, si tenía un cromosoma simple, yo voy a generar una copia exacta de este cromosoma porque se duplicó el ADN, ¿ya? Es exactamente lo mismo, iguales. Entonces, la diferencia es que, bueno, lo único que cambia aquí es que en vez de estar al ladito como cromosoma cromátida solita, estos cromosomas dobles, por un tema de para estar ordenados y que no se mezcle el ADN, el material genético duplicado en los cromosomas que va formando, estas cromátidas van uniéndose, ¿cierto? Como es el doble y son clones, formando lo que conocemos como cromosomas dobles, ¿cierto? Ahora, esta cromátida de aquí es igual a la otra, porque dijimos que es un clon, porque ocurre después de la fase S. Entonces, por eso se forman los cromosomas dobles. Y el conjunto de estas dos cromátidas, ¿ya? De los cromosomas, porque aquí ya no tenemos un cromosoma simple, sino tenemos doble, de dos cromátidas. Estas dos cromátidas son las cromátidas hermanas, ¿ya? El nombre correcto, más que cromátida hermana, debe ser como cromátida gemela, porque esta de aquí del lado derecho es exactamente igual a la del lado izquierdo, ¿ya? O sea, el gen que tiene en naranjo aquí, que puede ser color de ojos, es exactamente el mismo a este lado. El de acá es igual a este, el de acá es igual a este y así, ¿ya? Son exactamente iguales. Por eso, por ejemplo, yo las puedo separar, porque así cada célula va a tener el material igual a la otra, en la mitosis. Eso entonces es el concepto de cromátida hermana. Ahora, ya vimos el tema de cromosomas simples y dobles. Ahora, la haploidía, ya como definición, es el número de juegos cromosómicos que tiene una célula del organismo, o número de conjuntos de cromosomas. Ya explico esto muy. Yo creo que con esto, no sé, ¿tienen dudas de como lo que es la haploidía y cantidad de ADN? O sea, ¿cómo entienden bien el concepto? La mejor forma de entenderlo es con el tema de las barajas de cartas, ¿cierto? Yo tengo barajas como de naipes inglés, ¿cierto? Que son uno de color negro, ¿cierto? Y tengo una mitad que es de color rojo. Yo en total tengo la misma cantidad de cartas en cada lado. Tengo, por ejemplo, 53, si no me equivoco. Y aquí tengo 53, ¿ya? Por los colores, ¿cierto? Y por la parte de atrás de la carta. Pero si nosotros expandimos este mazo, yo voy a tener cartas que van a ser iguales entre sí. O que voy a tener casi la misma carta. Por ejemplo, aquí en rojo voy a tener como el mismo número de cartas. Por ejemplo, pensemos que esto es corazón, ¿ya? Entonces yo voy a tener lo mismo en cada lado. Voy a tener uno, 2, perdón, As, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente hasta el Kaiser, por ejemplo, y así sucesivamente con todos los cuatro submazos de cada baraja.
Y aquí tengo lo mismo, tengo as, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cada uno de estos se conoce como juego, ¿ya? Y cada uno de estos también es un juego. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dos? Si bien tienen el mismo tipo de carta, o sea, todas tienen esto, no son exactamente iguales. Es como, esta es una posible variante de la carta A y esta es la otra posible variante de color rojo o puede ser de color negro. Por eso no son clones como lo que hablábamos de las cromáticas germanas, ¿ya? Por eso uno habla de que la ploidía es el número de conjunto de cromosomas que tiene una célula o organismo. Entonces nosotros, como célula, así como pensemos como célula, así como de hecho le fue a colocar, así como ustedes, ¿ya? Nosotros estamos formados por el conjunto de dos mitades genéticas. Tenemos entonces, por lado paterno, tenemos 23 cromosomas simples, ¿ya? Que están todos enumerados, al igual que las cartas, del 1, 2, 3, así hasta el 23, ¿ya? Y por lado materno, tenemos 23 cromosomas simples también, ¿cierto? Que también están ordenados del 1 al 23, o sea, 1, 2, 3, 4, hasta el 23. Entonces, si nosotros analizamos, que lo voy a encerrar aquí en rojo, el cromosoma 1 de la mamá con el cromosoma 1 del papá, ya, por lado paterno, nosotros vamos a ver esto, puesto 1 entonces, ¿cierto? Yo voy a ver, voy a hacer en rojo, 1. Yo voy a ver un cromosoma paterno, que lo voy a hacer aquí, y voy a tener un cromosoma materno, ¿ya? El conjunto de estos dos cromosomas, entonces, es lo que nosotros conocemos. ¿Cómo se llama este conjunto de cromosomas? Que son del mismo puesto, pero que vienen de dos líneas distintas, de dos juegos distintos. ¿Se acuerdan cómo se llaman? El conjunto, como los dos. Exacto, cromosomas homólogos. No son clones como el cromosoma doble que nosotros tenemos, ¿cierto? No son esto. En primer lugar, no están unidos entre sí, ya no forman un cromosoma doble, están separaditos. De hecho, yo puedo tenerlos como cromosomas dobles cada uno. Por ejemplo, yo podría tenerlos homólogos así. Y aquí tengo el otro, mira. ¿Ya? Aquí tengo los dos cromosomas homólogos, solo que son dobles, pero siguen siendo homólogos, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia a los qué son los cromosomas homólogos? Lo veremos al tiro. Entonces la ploidía ya lo entendimos, ¿cierto? La mayoría del cuerpo de las células de nuestro organismo son somáticas y son diploides. La ploidía se representa como la letra N, ¿ya? La letra, eso significa ploidía. Una célula diploide es 2N, en donde cada N representa un juego cromosómico. Todas nuestras células son diploides porque nosotros formamos dos mitades, ¿cierto? Estamos formados por dos mitades, por una mitad de cromosomas del papá y por otro de la mamá, ¿cierto? Línea paterna-materna. Por eso tenemos dos juegos cromosómicos del 1 al 23. Ahora, los cromosomas homólogos son estos que estamos viendo. Por ejemplo, obviamente son según el número correspondiente. Si para el número 1 tenemos un par homólogo, ¿cierto? Para el número 23 también. Los cromosomas homólogos son de la misma forma y longitud, porque, por ejemplo, el cromosoma 1 puede tener esta forma, pero el cromosoma 2 puede ser más chiquitito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los cromosomas homólogos son de la misma forma y longitud, tienen los mismos genes y la misma disposición de secuencia de genes. O sea, por ejemplo, aquí yo voy a tener el gen 1, aquí el gen 2, y aquí también voy a tener el gen 1 y el gen 2, por ejemplo, ¿ya? En el mismo orden y todo. La gran diferencia y que explica que no sean clones, ¿ya? Es que tienen distintos alelos, ¿ya? Y esto es lo más importante, como la gran diferencia entre ambos cromosomas homólogos es que tienen distintos alelos. Un alelo
es una de las versiones voy a cerrar esta ventana, ahí sí. Es una de las versiones de un gen, ¿ya? Que está ubicado en una posición del gen, como genómica específica, o sea, la posición normal de cualquier gen. Entonces, veamos cómo es un alelo. Yo puedo tener en este cromosoma de aquí, me quedo muy grande, aquí, ¿ya? Yo puedo tener este gen de acá, ¿ya? Que lo voy a denotar A mayúscula. Y digamos que este gen, que está en esta posición en específica, se encarga del color de ojos, ¿ya? Pero el color de ojos tiene dos variantes, por ejemplo, dependiendo el cromosoma. Puede ser que esté en esta misma posición, este gen que controla el color de ojos, puede ser negros, A mayúscula, esa es una de sus variantes, o puede ser, por ejemplo, A minúscula, que esto sería ojos azules. Entonces, ambos codifican la misma información, están en la misma posición genética, es la misma, es la secuencia casi igual de genoma, pero tiene dos variantes, como dos variantes distintas. Tiene la variante de color ojo negro y la variante de color ojo azul, ¿ya? Eso, estos son dos alelos distintos de un gen que controla el color de ojos. Puede ocurrir para proteínas, para el pelo, para lo que se les ocurra, ¿ya? Pero lo que codifican es el rasgo, que en este caso era el color de ojos o el color de pelo, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre un cromosoma, una cromatida, que lo voy a anotar, lo voy a dibujar por acá, ¿ya? La gran diferencia entre una cromatida hermana y un cromosoma homólogo es lo siguiente. Cromatida hermanas. Y por acá tenemos entonces cromosomas homólogos, ¿ya? Ya. Entonces, voy a dibujar aquí cómo sería el ADN de estas como cromátidas hermanas, ¿cierto? Voy a tener aquí, aquí, ¿cierto? Aquí y aquí. Entonces, analicemos los genes de acá. Yo voy a tener aquí el gen rojo que codifica tiene distintos alelos, ¿cierto? Digamos que esto es color pelo. Pero aquí si yo me fijo, estos genes y alelos son exactamente iguales. O sea, todos los alelos de aquí en las cromatías hermanas son exactamente los mismos, ¿ya? Codifican en la misma variante y están en la misma posición. Aquí tenemos el B, por ejemplo, aquí tenemos el C, etc. ¿Ya? Porque son clones las cromatías entre sí. Esta es igual a esta. Y la otra diferencia es que normalmente las cromatías hermanas están unidas por un centrómero, ¿cierto? Forman este cromosoma en X. Los cromosomas homólogos, por otro lado, son, como dijimos, dos variantes. En este caso, pueden ser que sean cromosomas homólogos de una cromatía o de dos, ¿cierto? O sea, puede ser o esto, y esto, ¿cierto? O podríamos hacerlo dobles, pero va a ser lo mismo, siguen siendo homólogos, ¿ya? Y aquí voy a tener el otro. Pero la diferencia es ¿qué dijimos que es lo que varía en un cromosoma homólogo? En los cromosomas homólogos, ¿cuál es su diferencia? Porque son del mismo tamaño, tienen los mismos genes, ¿qué es lo que tienen distinto? ¿Se acuerdan? ¿O les da vergüenza participar? Bueno, no importa si es que no quieren participar. Ya, lo que tienen distinto, recuerden que son los alelos. Entonces yo puedo tener los mismos genes, ¿cierto? Aquí y en esta posición. Y aquí voy a tener lo mismo, ¿cierto? Ahí. Pero si nosotros analizamos un gen en específico, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Este va a tener el alelo, por ejemplo, A mayúscula, pero acá no va a ser A mayúscula, va a ser el otro alelo posible, que es el A minúscula. Tienen los mismos genes,
pero los alelos, que son las variantes de un gen, ¿cierto? O sea, por ejemplo, para el rasgo, color de ojos negro o azul, es distinto. Eso es un cromosoma homólogo, por ende no son exactamente iguales, ¿ya? Y además de eso, no están unidos. Aquí no tenemos un centrómero que une ambos, ¿ya? Acá sí tenemos un centrómero. Eso, ¿quedó claro con la haploidía? Hay cromosomas homólogos, cromátidas hermanas. ¿Alguna duda con eso? Es bien importante que manejen esas diferencias. Bueno, y con estos cromosomas dobles de aquí lo mismo. Estos de aquí van a ser iguales, los alelos entre las cromátidas hermanas, pero los alelos, si los comparamos con los homólogos, este y este son distintos, ¿cierto? Lo mismo que estábamos viendo acá, ¿ya? Pese a que sean dobles. Eso es la haploidía, entonces, ¿ya? Ya vimos esto, ya vimos esto. Bueno, los gametos o las células sexuales son haploides, ¿cierto? O sea que tienen uno de los dos juegos, que es o sea, o tiene como el cromosoma por línea paterna o tiene los cromosomas de línea materna, ¿cierto? Tiene uno de los dos. O sea, estas células tienen la mitad de cromosomas, tienen 23. Normalmente nosotros tenemos 46, ¿ya? Eso principalmente. Ahora, lo más difícil de entender era la haploidía, ¿ya? Ahora, para entender la cantidad de ADN, que voy a anotar por acá, de no ADN, sino ADN. Recordemos que nosotros como células, ¿ya? Nosotros tenemos un total, como nuestras células normales, no gametos, están formadas por un total de 46 cromosomas. O sea, estamos formados por, voy a hacerlo solamente con dobles, ¿cierto? Con cromosomas simples, perdón. Estamos formados por 23 cromosomas, que son los que me da la línea paterna, ¿cierto? Y estamos formados por 23 cromosomas que me da la línea materna. Eso ya lo habíamos hablado. Estos 23 cromosomas yo los podría dibujar, ¿cierto? Significaría que aquí ya tendría 1, 2, 3 hasta el 23. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Bueno, la cantidad de ADN se define como cantidad de ADN por genoma haploide. O sea, por 23 cromosomas simples. Esto significa que, en resumidas palabras, un C como unidad es igual a 23 cromátidas, ¿ya? O 23, que en específico 23 cromátidas es lo más correcto, porque podemos tener, por ejemplo, células que sean 2C, pero que no tengan no sean diploides, ¿ya? Es puede haber 23 cromátidas. Y como yo tengo 46 cromátidas, porque tengo un juego paterno y un juego materno, eso me da un valor de 2C para las células diploides, ¿ya? En los dibujitos que uno ve como acá, en las pruebas, igual generalmente ustedes van a ver esto, van a ver como solamente la representación con un cromosoma de un color y otro cromosoma de otro color. Cada uno va a representar entonces sus 23 cromosomas, ¿ya? Para no dibujarlos. Por ende, yo sé que esto es un C y esto es el otro C, ¿ya? Eso es la cantidad de ADN. Bastante más sencillo que la haploidía. Entonces, con todo lo que hablamos ahora, ¿ya? La haploidía, entonces, y la cantidad de ADN, nosotros tenemos un concepto de cariotipo, ¿ya? Que no lo anoté acá. Cariotipo. El cariotipo es que en metafase mitótica, por eso están en forma de cromosomas, se retiraron y se alinearon según número de cromosomas de los 23 posibles a todos los cromosomas, a los homólogos, ¿ya? Y todos juntitos, los homólogos juntos. Por eso tenemos uno rojo y uno azul. Como está en metafase mitótica, recuerden que antes de iniciar la fase M, tenemos la interfase, por eso partimos con el doble de ADN. Por eso tenemos 4C, ¿ya? Entonces, normalmente, bueno, antes de entrar a eso, vamos a entrar a cómo es nuestra haploidía, nuestra cantidad de ADN normal. En una célula diploide normal, digamos, que no ha entrado en fase S,
nuestra ploidía, ¿cómo es? Es exactamente esta. ¿Cómo es nuestra ploidía normal de una célula diploide? Por ejemplo, una célula de la piel que no esté en fase S. Nuestra ploidía es 2N, 2C. ¿Qué significa esto? Que tenemos un juego cromosómico por aquí, paterno, otro juego cromosómico, ¿cierto? Y que si nosotros nos empezamos a contar las cromátidas, recuerden que cada 23 cromátidas es un C. Esta cromatida de acá, o cromosoma simple en específico, representa un C, porque significa que representa los 23 cromosomas simples que le otorga la línea paterna, ¿cierto? Y esta otra representa el otro C. Por ende, si lo juntamos nos da 2N, 2C. Eso es lo normal. Cuando nosotros entramos a fase S, nuestros cromosomas están duplicados. Por ende, tenemos cromosomas dobles, ¿cierto? Que era lo que veríamos acá, ¿ya? ¿Cómo será nuestra ploidía entonces? Ahora, como posterior a la fase S. 2N, muy bien, me escriben por ahí, 4C, ¿cierto? ¿Por qué 2N? Porque seguimos teniendo línea paterna por aquí, 23 cromosomas dobles, ¿cierto? Línea materna por acá, 23 cromosomas dobles. Ahora, ¿por qué es 4C? Porque yo tengo el doble de ADN. Yo antes tenía 2C, en donde 2C corresponde, cada C son 23 cromátidas, por ende 2C es igual a 46 cromátidas, o en este caso 46 cromosomas simples, ¿cierto? Es lo mismo, 46 cromosomas simples. Pero aquí yo tengo que los cromosomas son dobles. Por ende, C, yo les decía que son 23 cromáticas, y 4C es porque tenemos 92 cromátidas. Porque recuerden que dos cromátidas por cromosoma, ¿cierto? Que es lo mismo hablar de 46 cromosomas dobles, ¿cierto? Por eso es 2N4C, ¿ya? Esto es bien importante que lo tengan claro. Entonces, volviendo, como lo sacamos en metafase, estamos en esta etapa, 2N4C. Entonces, el cariotipo normal de una célula, como el cariotipo de células en metafase mitótica, es de 22 pares de cromosomas homólogos, 22 pares, o sea, un par, dos par, tres pares, cuatro pares, ¿cierto? Y dobles, porque estamos en metafase mitótica. Y tenemos un par sexual, que puede ser XX, ¿cierto? Que nos da el sexo, ¿cómo se llama? Femenino. Y tenemos el XY, ¿cierto? Que nos da el sexo. Entonces, en total, si sumamos estas dos cosas, tenemos 23 pares de cromosomas homólogos o 46 cromosomas dobles o de dos cromátides, ¿cierto? Esto se denota simplemente como 2N46. Cuando ustedes lo lean en los ejercicios, este 2N46, estos 46 significa que son 46 cromosomas, ¿ya? O 23 pares, ustedes asumen eso, porque es diploide, ¿cierto? Em, Aquí me faltó decir que estos 22 pares, sin considerar el par sexual, ¿cierto? 22, se conoce como autosomas, porque son cromosomas somáticos, porque no llevan información respecto al sexo, ¿ya? Por eso son autosomas. Porque también les pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuántos autosomas tiene esta célula? Ustedes recuerdan que simplemente le restan el par sexual. Ahora, este 2N46 también se podría expresar como 44 más XX o 44 más XY, ¿ya? En el caso correspondiente. Donde este de aquí, estos dos son el par sexual, ¿cierto? Eso. ¿Alguna duda con los conceptos que ya hablamos? Ahora división celular es mucho más corto, porque si ya entendemos lo de haploidía y cantidad de ADN, división celular es más sencillo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algo para avanzar? Si no tienen, continuamos entonces. Quedan 20 minutitos, alcanzamos justito. ¿Ninguna? A ver, nada por aquí, nada por ahí, ¿no? Ya.
La división celular entonces es nuestra fase M, ¿cierto? Oh, alguien está como escribiendo pueden escribir por la pantalla, bacán. Ya si tienen dudas, igual me pueden señalar cosas que no entiendan. Sí, está escribiendo en la pantalla. No sé si lo eran los que, como cuando quedé grabado. Ya, perdón, me desconcentré. Recuerden que la fase M puede ser mitosis o meiosis, ¿cierto? Entonces, la mitosis o meiosis como tal es la división del núcleo, ¿ya? Y del ADN, por supuesto. A partir de una célula madre, ¿ya? Que la célula madre suele iniciar siendo 2N2C. O sea, una célula normal, digamos. La citocinesis es un proceso aparte y solapado de la mitosis o meiosis. O sea que la citocinesis ocurre al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estamos en la telofase por acá, ¿ya? Aquí por encima ya puede estar ocurriendo la citocinesis, ¿ya? Pero son procesos aparte. Porque en teoría, de hecho, la mitosis termina con la telofase, cuando se separan los núcleos. Cuando se separa el citoplasma, eso es la citocinesis, o sea que se separe la célula como tal. Entonces, la citocinesis se divide el citoplasma, en la mitosis y meiosis se divide el núcleo y el ADN. La mitosis entonces es una división celular, ¿cierto? Donde a partir tenemos una interfase para ambas, ¿cierto? Donde al final de esta célula madre vamos a formar dos hijas que son exactamente iguales entre sí y exactamente iguales con la célula madre. Son clones entonces, ¿ya? Y son células diploides iguales a la madre en un inicio, ¿ya? La meiosis, por otro lado, son dos divisiones, bueno, ocurren gametos en primera instancia, y son dos divisiones sucesivas en donde, posterior a la interfase, ¿cierto? Aquí con fase S, vamos a tener una división y sucesivamente cada célula originada que va a dar origen a dos células más, ¿ya? Estas células tienen menos material genético que la célula madre, son distintas entre sí por mecanismos de variabilidad genética, que es lo más importante que da la meiosis, ya variabilidad genética, y además de eso, son distintas con la célula madre, por supuesto, ¿ya? Y tienen el menos material genético, tienen la mitad en específico. Por eso está las células haploides, ¿ya? Eso es como lo más general. Esto aplica para ambos igual, ¿ya? Que la división celular, quien participa como organelo son, no sé, no es organelo porque es del citoesqueleto, pero una estructura que participa son los centriolos, ¿ya? Que son estos cascabeles de aquí. Nosotros normalmente tenemos dos. Posterior a G1, ¿ya? Se duplican, por ende vamos a tener cuatro o dos pares, ¿ya? O sea, va a haber un par por aquí y otro par por acá. Eso porque de repente he visto que lo preguntan. El centriolo está ubicado en una región, así como el nucleoide, que no era un organelo, sino una región. Bueno, el centrosoma es una región, que voy a indicar aquí con el círculo, es una región del citoplasma no delimitada por membrana, ya no es un organelo, simplemente es una región de este citoplasma donde están ubicados los centriolos, ¿ya? Eso es el centrosoma. Entonces, el centrosoma contiene a los centriolos. Y los centriolos, cuando ocurre la mitosis o meiosis, van a pasar a llamarse uso mitótico. El uso mitótico es cuando de estos centriolos empiezan a salir como rayitos, ¿ya? De microtúbulos que se van extendiendo, a modo como de patas de araña, digamos. Y estos microtúbulos, que son proteínas del citoesqueleto, estos microtúbulos van a unirse a los cromosomas, ¿ya? Para poder moverlos. Ese es el uso mitótico como tal. Es la activación de los centriolos. Entonces, para iniciar esto de manera sencilla y corta, tenemos que ver etapas en común que ocurren tanto en la mitosis y meiosis, y después vamos a ver las diferencias que ocurren en la meiosis, ¿ya? Algo en común para los dos procesos es que partimos al final de la interfase, ¿cierto? O sea, antes de iniciar la fase M, terminó la interfase con la duplicación del ADN y organelos, ¿cierto? Por ende, nosotros partimos con 46 cromosomas dobles o 23 pares de cromosomas dobles, ¿ya? Entonces, aquí aún no está condensado el material genético, ¿ya? Esto es solo de representación. Pero nosotros lo que vamos a ver es esto. Vamos a tener por 23 cromosomas dobles de línea paterna, ¿cierto? Aquí en negro. Estos son 23, ¿cierto?
Y tengo 23 cromosomas dobles de línea materna, aquí en azul. Eso es como nosotros partimos. ¿Y qué es en este caso? 2N4C. Ya con eso partimos en mitosis y meiosis. La primera etapa para ambas es la profase. Los procesos que ocurren en la profase, los generales, son igual para ambos procesos, para mitosis y meiosis. Tenemos una profase temprana y una tardía, ¿ya? En la temprana, lo único que ocurre es que el uso mitótico se forma, ¿ya? O sea, se empiezan a extenderse estos microtúbulos y empieza la condensación de los cromosomas y por lo mismo desaparece el nucleolo. Recuerden que el nucleolo es un segmento de ADN, ¿cierto? Ese ADN tiene que irse a algún cromosoma, por eso se desaparece el núcleo, porque está en alguno de los cromosomas. Entonces comienzan a condensarse. Eso es lo que ocurre en la profase temprana, entonces. ¿Ya? Aquí vemos el proceso, como que recién se está condensando. Todo esto en verde que vemos es citoesqueleto, ¿ya? Que incluye a los microtúbulos, por ejemplo. Luego sigue la profase tardía o prometafase, que pues, se llama prometafase porque es una intermedio entre la profase y la metafase, ¿cierto? Acá. En donde lo otro que ocurre es que desaparece la carioteca o membrana nuclear, ¿ya? O sea, la membrana del núcleo, ¿cierto? Se desintegra, desaparece. Y los cromosomas que ya están casi condensados en su máximo grado, casi, porque la máxima condensación es en metafase, ¿ya? Y empiezan aquí a migrar hacia el centro de la célula, hacia la membrana, la placa metafásica o línea del ecuador, ¿ya? Entonces aquí ya empieza la condensación y empiezan a migrar, ¿cierto? Eso es como aquí ya están casi condensados. Eso es como la gran, lo que más ocurre aquí en la profase tardía. Y sobre todo también que desaparece la membrana nuclear, ¿ya? Muy rápido, vamos bien hasta ahora. Estos procesos ustedes se lo tienen que memorizar, ya no hay mucho más que entender, porque son así para la mitosis y meiosis. Entonces, profase en resumen, profase temprana, condensación empieza, desaparece el nucleolo, formación del uso mitótico empieza recién. Profase tardía, desaparece el núcleo, la membrana nuclear, y los cromosomas están casi condensados y viajan a la línea media, ¿cierto? A la línea del ecuador. En la metafase, aquí hay diferencias con la meiosis, ¿ya? Entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis, lo más característico es que los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Ahora, esto ocurre para ambos lados, para mitosis y meiosis. La diferencia es cómo se alinean. En la mitosis, que es esta de acá, ¿ya? Los cromosomas se alinean como en fila india. Mira, cromosoma morado por un eje longitudinal. Cromosoma morado, cromosoma rojo. Cromosoma morado, cromosoma rojo. ¿Ya? Están en fila india. Aquí, indiferente de que sea mitosis o meiosis, tenemos el máximo grado de compactación de la cromatina. ¿Ya? O sea, aquí tenemos cromosomas metafásicos. Por eso se saca el cariotipo de acá. Y es lo que vemos acá, ¿cierto? Aquí no se ve tan ordenadito, ¿cierto? Pero es solamente para que lo entendamos el esquema. Eso es lo único que ocurre aquí, ¿ya? Como a nivel general. Ahora, en la anafase, los microtúbulos del uso mitótico ya están unidos en la metafase, aquí ya están unidos a los cromosomas, ¿ya? Y en la anafase, estos microtúbulos van a jalar para los polos, para los lados contrarios, o sea, como que se unen acá y tiran hacia donde está el, el uso mitótico, o sea, hacia los polos. En la mitosis, que lo vamos a ver acá en la siguiente diapo, esto es la mitosis, ¿ya? En la mitosis, como están alineaditos así, aquí está el centrómero, ¿cierto? Lo que se separa son los cromosomas dobles, o sea, se separa la cromátida hermana, ¿ya? O sea, cromosoma doble de dos cromátidas, separamos una cromátida, se va para un extremo, la otra cromátida se va para el otro extremo, ¿ya? Eso es como la gran característica de la anafase en la mitosis. En la anafase, como lo que tienen en común en ambas, en mitosis y meiosis, es que lo que se separe se va a los polos. O sea, esta mitad se va para acá, esta otra mitad se va para el otro lado. ¿Ya? Eso principalmente es la anafase.
Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque voy a borrar esto de acá, ¿ya? Porque si tenemos esta célula aquí, que es, que tiene, me voy a dibujar solamente dos cromosomas, ¿ya? Un paterno y un materno. Que tenemos un cromosoma doble aquí, ¿cierto? De paterno, un negro, y otro aquí, en azul, materno. Como yo jalo solamente cada una de las cromátidas, aquí lo que yo estoy separando es la cantidad de ADN, pero la ploidía va a quedar igual. Miren, cuando yo separe esto, digamos que aquí ya se dividió la célula, o que está a punto de dividirse, significa que aquí va a quedar un cromosoma simple ahora, que es una cromátida, y aquí va a quedar el del otro juego, la otra cromátida. Y aquí va a quedar lo mismo, ¿cierto? Aquí va a quedar una, y aquí va a quedar la otra, ¿cierto? Entonces pensemos, pongamos que esto es anafase, aún no se separan, metafase, aún no se separan. Tenemos que la célula sigue siendo 2N4C, ¿cierto? Y que tenemos 46 cromosomas dobles. 4C porque tenemos 92 cromátidas, ¿cierto? Y tenemos dos juegos, materno-paterno. Cuando se divide la célula, ¿cómo va a quedar la ploidíaca de cada célula hija al final de la telofase, por ejemplo? Al final de la citocinesis, mejor dicho. ¿Cómo quedará acá? ¿Se acuerdan? Aquí, para la célula hija 1 y para la célula hija 2. ¿Cómo quedaría? Ujú, a ver si me responden. 2N2C, exacto. ¿Por qué quedaría 2N2C? Pensemos. Yo lo que hice fue dividir cromátidas hermanas, ¿cierto? Cada una para acá, para acá. Pero si lo piensan, a cada mitad le tocó una mitad como la ploidía de los cromosomas azules maternos y la ploidía de los cromosomas paternos negros. Por ende, aquí yo tengo dos juegos cromosómicos, ¿cierto? Aquí tengo dos juegos también. ¿Cuántos cromosomas voy a tener? Recordemos que estos 46 cromosomas dobles, acá arriba en la fase M, en metafase, por ejemplo, recuerden que son 23 paternos, 23 maternos, ¿cierto? Aquí sigo teniendo lo mismo. Tengo 23 cromosomas paternos, 23 cromosomas maternos, pero ¿cuántas cromátidas tengo? Ya, recuerden que ya no son cromosomas simples. O sea, ya no son cromosomas dobles como antes con el doble de cromátidas, que de hecho los voy a tachar aquí. Ahora son cromosomas simples, por ende, son de una cromatida. Por ende, si tengo un total de 46 cromosomas, tengo 46 cromátidas. ¿Y cuánto dijimos que vale C? 23 cromátidas. Por ende, si tengo 46, esto me da un total de 2C. Como tengo dos juegos cromosómicos aún, paterno-materno, significa que tengo 2N, ¿cierto? Y lo mismo para el otro lado, ¿ya? Lo único que cambió fue que como me quedé con las hebras de ADN que estaban duplicadas para formar una célula a cada lado, ¿cierto? ¿Se entiende? Eso es lo mismo que le estaba diciendo acá. Entonces, cada célula hija va a ser 2N, 2C, que es la ploidía original, pues la ploidía de la célula normal que después se duplicó para dividirse, ¿cierto? Eso entonces, eso es la anafase, en la telofase. Entonces, aquí ya como que nos adelantamos, pero en la telofase ocurre lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Profase invertida, cromosomas se descondensan, desaparece el uso y reaparece la membrana nuclear, ¿ya? O sea, todo lo que ocurrió en profase ocurre acá a la inversa, o sea, vuelve a aparecer cada núcleo,
los cromosomas se empiezan a soltar, ¿cierto? A descondensar para formar cromatina, y las fibras del uso mitótico se esconden formando los centriolos de nuevo, ¿ya? Ahora, aquí la célula sigue siendo 2N4C porque aún no se divide, como que estamos todos en el mismo compartimiento. O sea, sigue siendo todo totalmente igual. La mitosis termina cuando se forman dos núcleos y las células hijas como tal se forman cuando se separa el citoplasma, o sea, cuando se forma un anillo aquí que logra separar estas dos pelotitas de células, ¿cierto? Antes estaban todos en un mismo compartimiento, pero con núcleos distintos, ahora separó el citoplasma. Esto de la citocinesis es lo mismo para mitosis y meiosis, y la telofase es lo mismo para mitosis y meiosis, ya no hay ninguna diferencia. Eso con mitosis, entonces, ¿alguna duda? Meiosis es súper cortito, porque solo vamos a ver lo que es distinto, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado claro? Los que están conectados. Eso principalmente, entonces, ¿ya? Como les decía, estuvimos como la mitosis y los procesos que sabemos que son en común para ambos, ¿ya? Ahora, en la meiosis, ya hablamos esto, ¿cierto? Lo de la variabilidad genética. Recordemos que generamos células haploides, o sea, NC de 23 cromosomas simples, ¿ya? Que es el ADN que tiene un espermatozoide, por ejemplo. Tenemos dos fases sucesivas, ¿cierto? Son dos divisiones. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no tenemos fase S y no tenemos interfase. Ya es como que se dividen y se empiezan inicia de nuevo la metafase, profase y metafase 2, ¿ya? De hecho, aquí, como en algunos esquemas, hasta ni siquiera dibujan la profase 2 porque como ya están condensados, solamente tienen que alinearse de nuevo y dividirse al tiro, ¿ya? Entonces, producto final son cuatro células hijas haploides, ¿cierto? Que son distintas entre sí con la célula madre, ¿ya? Lo que nos interesa ver son los mecanismos de variabilidad genética, que esto lo veremos en un ratito, que es el entrecruzamiento en profase 1 y la permutación en profase 2, ¿ya? Eso es lo único que nos queda extra por ver. ¿Qué ocurre extra a todo lo que vimos en la profase 1 meiótica? El entrecruzamiento, ¿ya? De los cromosomas homólogos. Digamos que estos son el cromosoma 1 y 1, pero de línea paterna y materna, ¿ya? Aquí paterno rosado, materno morado. El entrecruzamiento es cuando estos cromosomas, que estas letras son los alelos, ¿ya? De un gen que está acá. Gen B, gen A y gen C. Pero puede ser A mayúscula o A minúscula, ¿cierto? Recuerden que son las variables, las variantes de un gen. Entonces, en el entrecruzamiento, las patitas, o sea, los bracitos en este caso, de los segmentos correspondientes, o sea, estos de acá, yo no puedo mezclar una letra A con una C, ¿cierto? Porque no son genes distintos, sino que aquí esta patita se cruza con la otra. Cuando se cruza, este cruzamiento, que por eso se llama entrecruzamiento, esto se conoce como quiasma, esta X de aquí, de las patitas, y después cada cromosoma, que esto lo hacen todos los cromosomas homólogos, entre sí, se intercambian segmentos. O sea, el cromosoma paterno quedó con una C minúscula cuando tenía solo C mayúscula, y el cromosoma materno quedó con una C mayúscula cuando tenía una C minúscula, ¿cierto? Por eso genera variabilidad genética, porque este cromosoma no vuelve a ser igual al paterno y tampoco es igual al materno, ¿ya? Y este tampoco es igual al materno. Por eso hay variabilidad genética. Por eso nosotros no somos completamente una mezcla 50-50 de los padres, ¿ya? Hay veces como que los rasgos se fusionan, así como tu nariz parecida como la de tu papá y tu mamá, así como una fusión. Entonces, esto genera mucha variabilidad genética una vez como cada mitad se vaya a su lado, ¿cierto? Se conocen bivalentes al conjunto de cromosomas homólogos que se va a intercambiar segmentos, ¿ya? Y es importante que recuerden esto en la mayor variabilidad genética, como en cuánto cambia el ADN después de esto, es en el entrecruzamiento, ya en la profase 1. Pregunta de prueba. Eso con el entrecruzamiento. En la metafase ocurren dos cositas. Primero, como recordaremos y vimos acá, ¿cierto? Aquí. En la metafase de la mitosis, los cromosomas se alinean en fila india, ¿cierto? O sea,
materno, paterno, materno, paterno, ¿ya? En fila india. Están justo en el eje longitudinal de la placa metafásica. En la meiosis se alinean los cromosomas homólogos pegaditos y a los costados. O sea, como si aquí está la línea, acá hay uno, aquí está el par homólogo, aquí está el otro par homólogo, ¿ya? Eso es uno. En la permutación cromosómica, entonces, ocurre que simplemente por ejemplo, este lo pasamos para el otro lado, este para el otro lado y así, ¿ya? Se van intercambiando los mismos tipos de cromosomas posicionalmente, como del lado de la placa metafásica. Eso otorga un poquito más de variabilidad genética cuando se divide la célula, ¿ya? Eso es lo único, con sus cromosomas correspondientes, ¿ya? Eso es lo único que cambia en la permutación. De hecho, se llama permutación porque es como lo que ocurre en matemáticas cuando calculabas como los factoriales, ya, es lo mismo. Como las posibles combinaciones, eso es la permutación. En la anafase 1, ahora lo único que, la gran diferencia con la mitosis es que aquí no se separan las cromátidas hermanas, o sea, no separa un cromosoma doble. Yo tiro y separo a los cromosomas homólogos completos de dos cromátidas, ¿cierto? Miren, esto es en la meiosis. Tengo aquí mis cromosomas dobles, aquí tengo un cromosoma doble, aquí el otro, estos son cromosomas homólogos, ¿cierto? Yo, el uso mitótico va a separar al cromosoma completo de su cromosoma homólogo, completo, lo tira para acá, ¿ya? Esto es en la meiosis 1, ¿cierto? A diferencia de la meiosis 2, donde aquí es como una mitosis, ¿cierto? Se separan de nuevo las cromátidas hermanas. Pero en la meiosis 1, lo que se separa son los cromosomas homólogos, ¿ya? O sea, las dos cromátidas se van para acá, las dos cromátidas se van para el otro lado. Por esto mismo, es que ocurre la reducción cromosómica, porque aquí baja la ploidía. Pasamos, las siguientes células ya no son diploides, son haploides, son N2C, ¿ya? Ya que cada célula formada tiene un juego cromosómico completo. No tiene los dos y tiene menos cromátidas también. O sea, tiene mira, lo explico con una imagen. Aquí vimos mitosis, ahora veamos meiosis. Meiosis 1, entonces. En la meiosis 1, entonces, ¿dónde es N2C? Ahora se los voy a mostrar, no se preocupen. En la meiosis 1, pensemos que esta es la metafase 1. Metafase, bueno, escribirlo bien. Metafase 1. ¿Ya? Meta 1. Recordemos que aquí tenemos a los cromosomas alineados así. Mira, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, ¿cierto? Voy a duplicar esto. Están así, ¿cierto? En la línea del ecuador. Y aquí está el uso mitótico unido a cada lado, ¿cierto? Lo que ocurre aquí es que nosotros, imagínense que cada cuadrado es una célula hija, ¿cierto? Significa que yo arrastré este cromosoma para acá, ¿ya? De hecho, debía hacerlo con uno nomás, ahí sí, para que sea más entendible. Aquí la célula entonces sigue siendo arriba, ¿cierto? Perdón, me falta anotar. Es 2N4C, ¿cierto? Porque son dos juegos cromosómicos y son 46 cromosomas dobles, ¿cierto? Donde son 23 cromosomas dobles paternos y son 23 cromosomas dobles maternos, ¿cierto? 46, 2N4C. Aquí, como arrastré el cromosoma completo, significa que para una célula va a ir un juego cromosómico, ¿cierto? O sea, aquí yo voy a tener esto. Y en el otro lado va a quedar el otro cromosoma. Los otros cromosomas homólogos, la otra mitad de los cromosomas. Bueno, recuerden igual aquí que ya tuvimos entrecruzamiento, por ende aquí tenemos los segmentos intercambiados, ¿cierto? Aquí voy a hacer la patita de acá y aquí voy a hacer la patita de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser la ploidía de cada célula? Esta es la célula 1, esta es la célula hija 2, al final de la meiosis 1. En 3 minutos terminamos, para no extendernos mucho. ¿Cómo va a ser aquí la ploidía? N2C, ¿cierto? Porque yo mandé, por eso es la reducción cromosómica, porque reduje la cantidad de cromosomas literalmente. No, si bien cromátidas son 46, yo reduje los cromosomas. Cada célula tiene la mitad de los cromosomas que tenía antes y de juegos, ¿cierto?
Entonces yo aquí tengo que es N2C y aquí tengo que es N2C. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, ¿cuántos juegos cromosómicos tengo? Como que yo, cada mitad se quedó, cada célula se quedó con una mitad. Una célula se quedó con este, la otra mitad se quedó con los maternos, ¿ya? Yo tengo un juego cromosómico, ¿cierto? Aquí tengo un juego igual. Tengo 23 cromosomas sí, dobles, ¿cierto? Y tengo el doble de cromátidas, ¿cierto? Porque son cromosomas dobles, 46 cromátidas. Y en la otra célula tengo lo mismo, ¿cierto? Aquí lo mismo. Entonces, recordemos que la cantidad de ADN, cada C es igual a 23 cromátidas. Como aquí tengo 46, esto me da 2C. Aquí exactamente lo mismo. ¿Y por qué tiene 46 cromátidas cada uno? Porque aquí teníamos en la célula de arriba, en la metafase, antes de dividirse, teníamos 46 cromosomas dobles, o sea, no ven el doble de cromátidas, 92 cromátidas, ¿cierto? O sea, 4C. Por eso es la reducción cromosómica. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté quedando claro? Por eso, entonces, la reducción cromosómica ocurre en la anafase 1. Eso es lo principal, ¿ya? Entonces, para terminar, en la telofase de la meiosis recuerden que es igual a la mitosis. Ya no hay nada más que mencionar. La citocinesis es lo mismo igual. En la meiosis 2 tampoco hay mucho que mencionar porque es lo mismo que la mitosis. Ocurre exactamente las mismas fases con los mismos procesos. Y exactamente lo mismo. Por ejemplo, ocurre la separación de cromátidas hermanas, ¿ya? Todo lo que ocurre en la profase, metafase, todo exactamente igual. De hecho, igual se alinean a la línea media, ¿cierto? No a los costados como en la anafase, en la metafase 1, ¿ya? Entonces, lo único que no ocurre es que no tenemos fase S, porque no tenemos interfase, es una división sucesiva, ¿ya? Entonces, en la meiosis 2 nosotros partimos con estas células que tienen esto, ¿cierto? Y aquí la otra. Entonces, ¿cómo dijimos que era la ploidía al final de la meiosis 1? M1, N2C, ¿cierto? N2C, o sea, 23 cromosomas dobles, 46 cromátidos, ¿cierto? Y aquí lo mismo, ¿ya? Entonces, en la meiosis 2, como es una mitosis normal, o sea, ocurren los mismos procesos, lo que se dividen son las cromátidas. Por ende, yo no altero la ploidía, ¿ya? Como se divide la cromatida, significa que aquí yo voy a dejar una cromatida, o sea, voy a dejar la mitad de mis 46 cromátidas en un lado, y recuerden que una cromatida puede actuar como cromosoma simple, ¿cierto? Y al otro lado voy a dejar mis otras 46 cromátidas, ¿ya? Y acá al otro lado ocurre lo mismo, ¿cierto? Pero en azul. Aquí y aquí. Entonces, ¿cómo va a ser la ploidía de estas dos células que se originan? O sea, de las cuatro en verdad, de cada una. ¿Cómo va a ser la ploidía? Yo lo único que hice fue mandar cromátidas, dividir la mitad de las cromátidas. ¿Cómo será la ploidía? Con esto terminamos. Acá. NC, ¿cierto? NC, NC. Bacán, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque yo sigo teniendo un juego, ¿cierto? Pero tengo la mitad de mis cromátidas. ¿Yo cuántas cromátidas tenía antes? Tenía 46 cromátidas. Pero ya yo las dividí, cada una forma una, casi como en la mitosis, ¿cierto? Por ende, yo aquí tengo 23 cromosomas. Sigo teniendo 23 cromosomas, ¿cierto? Pero simples. Y tengo 23 cromátidas, porque son cromosomas simples.
aquí lo mismo, aquí lo mismo y aquí lo mismo, ¿cierto? Eso sería entonces la meiosis II, ¿ya? Por eso terminamos con 4 células gametos, que aquí ya el gameto es NC, así como el óvulo o el espermatozoide, ya son NC. Esas son las células. Aquí está un resumen para que lo lean ustedes, ¿ya? O si les gustan las tablitas, aquí está el resumen de la meiosis. Y este grafiquito, por último, me muestra aquí la cantidad de ADN, ¿cierto? Y aquí las etapas de la mitosis, por ejemplo. Yo veo que en etapa G1 tenemos 2C, ¿cierto? O sea, que tenemos em, 46 cromosomas simples, ¿cierto? Yo aquí veo que en la etapa S se empieza a sintetizar el ADN, por ende al final de la etapa S yo tengo 4C, que es igual a 46 cromosomas dobles, ¿cierto? O 92 cromátidos. En toda la mitosis, hasta en la telofase, como aún no se divide la célula, sigue siendo la misma ploidía. Pero cuando ocurre la citocinesis, que la citocinesis es esto, por eso el cambio brusco de ADN, porque como que se terminó de dividir y ahí ya automáticamente ya son 2N2C, ¿ya? Citocinesis. Aquí volvemos a tener 2C, lo que significa que tenemos 46 cromosomas simples y la mitad de los cromosomas de las cromátidas que teníamos antes, ¿cierto? O sea, 46 cromátidas. Eso. Ahora sí, dejo de grabar para que no quede tan largo. Ahí sí.